Así que hemos llegado a la noche número 28 y, y vamos a hablar de este tema que es muy trascendental también para nosotros entender los dones que el Espíritu Santo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Cuando una persona se bautiza, se espera que esté bautizándose también por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le regalará dones a esa persona. Esos dones en la Biblia ya está una lista de dones que Dios nos da a nosotros en el libro de 1 Corintios capítulo 12 y en el libro de Efesios capítulo 4 aparece la lista de los dones espirituales. Esos dones Dios nos los da, nos los regala para que los podamos usar para la edificación, dice la Biblia, de la iglesia, para ayudarnos mutuamente. También vamos a hablar sobre la voz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? ¿Será posible que podamos escuchar la voz de Dios? Y la última parte del estudio vamos a centrarnos un poco a hablar de el dinero. ¿Cómo podríamos nosotros o deberíamos manejar nuestros recursos o nuestro dinero? Hablando de los dones espirituales, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener dones espirituales. Por eso, lo más importante que nosotros necesitamos conocer, tener, es el Espíritu Santo para que Él pueda darnos a nosotros los dones. Hay unos dones que se llaman como dones del ministerio, dones del liderazgo. Y aparece en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 11. Y ahí están estos 5 dones. El don de evangelista, el don del apóstol, el don de maestro, el don de profeta y el don de pastor. Esos son dones que Dios le concede a las personas que se han entregado a Él. Y además de estos 5 dones, hay otros dones. El don de lenguas, el don de ayudar, el don de discernir espíritus. Hay tantos dones espirituales. Se calcula más de 20 dones que Dios puede darle a los miembros de la iglesia para la edificación de su iglesia. Así que cuando nosotros recibimos un don, el Espíritu Santo nos los da y nos capacita para yo servir a la iglesia. A veces confundimos dones espirituales con talentos. Puede ser que haya una relación entre los dos. Un talento es una habilidad que yo tengo y que tal vez nací con ella, o tal vez yo la desarrollé cuando todavía no me he entregado al Señor. Pero una vez yo me entrego al Señor, entonces ese talento que yo he desarrollado o nací con él, ahora yo lo pongo al servicio del Señor y puede convertirse también entonces en un don. Así que esos dones la iglesia es como, digamos, un edificio. Cada uno de nosotros forma parte de ese, digamos, ese edificio. Somos como un bloquecito que usando nuestros dones y talentos podemos entonces hacer que la iglesia pueda crecer. Ahora, cuando uno se entrega al Señor, uno debería entregarlo todo, lo que uno tiene y lo que uno es para la causa de Dios. Eso se llama discípulo. Un discípulo es alguien que está dispuesto a entregarlo todo para el Señor. Y una vez uno entrega todo al Señor, pues el Señor lo usa, tanto mis dones, talentos, recursos, lo entrego para la causa de Dios. No es que voy a vender la casa, voy a vender el carro y lo voy a entregar a la iglesia. No, esto lo uso para la causa de Dios. Lo uso para la causa de Dios. Todo pertenece a Dios.
Ahora, cuando uno mira un poco, hablando del liderazgo de la iglesia, nuestra iglesia generalmente, cuando hablamos de liderazgo y cómo se maneja, generalmente la iglesia toma decisiones y esas decisiones son tomadas en una junta de iglesia. La junta de iglesia ora antes de tomar una decisión. Ahora, cuando una persona tiene una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual, entonces es posible que pueda haber problemas, choques en esas decisiones que la iglesia va a tomar. Ahora, Dios le puede hablar a uno. Lo ideal es que Dios le hable a cada miembro de esa junta para indicarle la mejor decisión que debe tomar. Pero si yo soy una persona carnal, un cristiano carnal y no un cristiano espiritual, es muy difícil que yo pueda percibir la voz de Dios a mi mente hablándome para tomar decisiones correctas. Me llama la atención Nehemías capítulo 7, versículo 5, cuando dice que entonces puso Dios en su corazón. Dice Nehemías que Dios puso en mi corazón esto. Ahora, Dios pone en el corazón de las personas las decisiones que deberíamos tomar. Y si estamos en una reunión como iglesia para edificación de la iglesia, entonces Dios puede colocar en la mente de cada uno de nosotros cuál es la mejor decisión para tomar. Y entonces, si todos nos estamos unidos a Dios, la decisión que esa junta tome será la voluntad y la decisión de Dios. Eso sería lo ideal. Pero ocurre lo siguiente, si los miembros de toda la junta no son espirituales, sino que son carnales, ellos no podrán escuchar la voz de Dios. Y al no poder escuchar la voz de Dios, entonces las decisiones que van a tomar no van a ser la decisión de Dios, sino que será la decisión de estas mismas personas que a veces pues van a rechazar la voz de Dios. Y es por eso que cuando una decisión es difícil tomarla, lo mejor que podemos hacer es orar mucho más para que Dios pueda ayudarnos a ver cuál es la decisión, la mejor decisión. Porque generalmente cuando yo soy carnal, lo que yo voy a hacer en una reunión de junta de iglesia o junta de lo que sea de la iglesia, en vez de edificar a la iglesia, yo voy a manipular. Y al yo manipular, la decisión no es la decisión de Dios. Este versículo que ya leímos dice, entonces mi Dios puso en mi corazón. Dios va a poner en el corazón de cada miembro de la junta, si somos espirituales y si clamamos a Él, cuál es la mejor decisión. Y entonces esa decisión será la voz de Dios. Pero si yo no soy espiritual, sino que yo soy un cristiano carnal, vamos a tener problemas. Las consecuencias van a ser terribles, porque los votos que yo voy a poner para que se tome una decisión no son votos divinos, son votos humanos que yo estoy poniendo para que entonces se harán decisiones que no están conforme a la voluntad de Dios. Y esto traerá consecuencias terribles para la iglesia, para la edificación de la iglesia, hablando en relación con las decisiones que a veces los líderes, en esos dones que Dios nos ha dado, podemos a veces usar. Ahora, a veces nosotros pensamos, ¿será que yo puedo escuchar la voz de Dios? Y yo creo que sí. Dios quiere hablarnos y quiere que nosotros escuchemos su voz, pero a veces nosotros no sabemos cómo. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Es una pregunta. A veces vamos a tomar decisiones y no sabemos si esa es la decisión de Dios. Entonces yo debo orar.
Al orar, uno puede oír la voz de Dios. La Biblia nos dice que deberíamos un poco guardar silencio. Oro al Señor, Señor, estoy en esta y esta situación, quiero esto, quiero que me ilumines qué decisión tomar. Ahora, el Señor va a colocar en nuestra mente, como lo hizo con Nehemías, la mejor decisión, y vamos a escuchar la voz. No es que yo voy a escuchar por ahí una voz que me va a hablar mientras estoy orando, pero sí el Señor va a colocar en mi mente la mejor decisión. La Biblia dice que tus oídos oirán a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino, andad por él. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios sobre un asunto que voy a hacer, una decisión que voy a tomar, solo debo orar. La decisión de Dios se conoce cuando yo guardo silencio para escuchar su voz. Señor, por favor, háblame. Yo quiero saber, explícame, háblame. Y Dios puede hablarnos en nuestra mente o en circunstancias. Oigan bien, no siempre me va a hablar en el momento en que estoy orando, pero sí va a hacer que ciertas circunstancias no se den para que la decisión que yo quiero tomar no se vaya a dar. Quiero comprar una casa y yo le pido a Dios, Señor, esa será la casa que tú quieres que compre, por favor, ayúdame. Quiero saber si es tu voluntad. Y voy a estar orando y Dios me va a enseñar, me va a mostrar, me va a indicar. A veces tomamos decisiones apresuradas y entonces pensando que se nos va el negocio, la cuestión, y tomamos decisiones y no era la voluntad de Dios esa. Pues si eso va a ser de nosotros, el Señor va a permitir que lo sea. Claro, tenemos que actuar también. En el silencio del alma se oye la voz de Dios. Guardemos silencio y pidámosle a Dios que nos hable. Señor, por favor, háblame, quiero escuchar tu voz, dime qué debo hacer, cuál decisión debo tomar. Y nosotros vamos a escuchar, con el tiempo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, como le pasó a Felipe. Felipe iba en su lugar, un camino, y el Señor le dijo, mira, únete a ese carro. Ya él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y entonces Felipe se subió en el carro y estaba allí este hombre de Etiopía, leyendo la Biblia. Y él entonces ahora le hace la pregunta, ¿entiende lo que lees? Bueno, ¿cómo voy a entender si nadie no me explica? No puedo entenderlo. Así que Felipe estaba en comunión constante con el Señor, que ya escuchaba la voz de Dios que le decía lo que debería hacer. Ahora, hablando un poco ya del tema sobre el dinero. Las personas carnales y espirituales, ¿cómo usan el dinero? ¿Cómo usamos nosotros el dinero? Depende si somos cristianos carnales o si somos cristianos espirituales, porque cada uno usa el dinero de manera distinta. Cada uno usamos el dinero de manera distinta, dependiendo de mi condición espiritual. Yo voy a usar el dinero. Generalmente los carnales se creen dueños del dinero. Ellos creen que ellos son los dueños del dinero. Ese dinero es mío. Yo lo trabajé, yo lo sudé. Y llegan a los dos extremos. Se vuelven tacaños o se vuelven despilfarradores. Como el dinero es de ellos, yo hago con el dinero mío lo que me da mi gana. Así que el carnal no sabe usar bien el dinero, lleva a los dos extremos. Lo guarda tanto, no comparte con nadie, o lo gasta demasiado y se vuelve como este pródigo que despilfarró el dinero que tenía. Así que nosotros tenemos que también pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a saber usar el poco o mucho dinero que Dios nos ha dado, porque nosotros no somos dueños del dinero.
En cambio, el cristiano espiritual, él se considera no dueño del dinero. Él es un mayordomo. Él se considera que es un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Bueno, es el que administra los recursos de alguien. Nosotros somos mayordomos. Si somos espirituales, vamos a considerar el dinero nuestro para el uso que le vamos a dar al dinero debe ser para la gloria de Dios, siempre pensando en las necesidades de otro, pensando también en ayudar a las demás personas. Eso lo haría una persona espiritual. Pero por ese amor al dinero nosotros nos volvemos ladrones. Le robamos a la gente, le robamos a Dios, le robamos sí, nos volvemos ladrones, porque nos creemos dueños del dinero y comenzamos ahora en ese afán de tener más dinero a explotar a la gente, a no pagarle el salario justo que debería pagársele. Y entonces, la Biblia condena esa situación. Y la gente se enriquece porque explotó a los demás, a los pobres. La Biblia dice, aullad ricos por la miseria que os vendrá. Y el otro problema de la persona carnal por ese amor al dinero, nos volvemos ostentosos. Queremos ostentar, queremos que la gente vea que tenemos dinero y recursos y mostrarle a la gente la ostentación. Y todo eso por culpa del amor al dinero. Nosotros no tenemos que hacer eso. Saben que a medida que la venida de Cristo se acerca, los seres humanos nos volvemos cada día más codiciosos. Codiciamos lo de los demás y nos volvemos más opresivos. Lo vemos en el mundo. Los sistemas económicos, los sistemas políticos del mundo están llevando a la gente a ser más pobre y al rico ser más rico. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, esto se va a ir dando, es una profecía, porque el ser humano al separarse de Dios piensa que todo lo tiene que tener, porque él no depende de Dios, él piensa que todos lo que tiene es porque él lo ha trabajado y lo ha luchado y no tiene a Dios en su mente, cuando todo lo que recibimos es de Dios y por eso tenemos que compartir las cosas que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude cada día para que nosotros podamos ser buenos mayordomos, escuchar la voz de Dios y usar los talentos